Continuar, por favor, quiero que me verifiquen si reciben el audio y la imagen correctamente. Buenos días, doctor. Sí se escucha y se ve la imagen. Escuchan bien y se ve la imagen. Vamos a continuar entonces lo que estábamos trabajando ayer. Estábamos viendo unos videos sobre los mecanismos de SN1 y también los efectos de solvente, etcétera. Entonces voy a continuar con esto para luego trabajar el tema de eliminaciones. ¿Cómo se puede explicar que una reacción de este tipo tenga lugar si el sustrato es terciario? Incluso podemos ir más allá y dibujar una segunda reacción también con este mismo sustrato terciario, con el bromuro de terbutilo, y un nucleófilo muy malo, muy débil, que es el agua. Esta reacción ocurre sin problema también a gran velocidad y genera el alcohol esperado. ¿Cómo es posible que una reacción entre un sustrato terciario y un nucleófilo malo que no es capaz de dar SN2 genere el alcohol? Bueno, se debe a que esta reacción no sigue un mecanismo de tipo SN2, sino un mecanismo diferente llamado una SN1, una sustitución nucleófila unimolecular. ¿Qué diferencia hay entre la sustitución nucleófila bimolecular y la unimolecular? La bimolecular es una reacción que ocurre en una sola etapa, es una reacción concertada. Un sustrato reacciona con un nucleófilo. El sustrato tiene que ser primario o secundario. El terciario está demasiado impedido y no puede dar lugar a ese tipo de reacción, a la SN2. Y el nucleófilo tiene que ser bueno, tiene que ser un nucleófilo bueno. Nucleófilos malos como son el agua, los alcoholes, el ácido acético, no pueden dar una reacción de tipo SN2. Esto que tenemos aquí es una reacción SN2 en la que este nucleófilo va a atacar al carbono del grupo saliente, sacando el bromo, que es el grupo saliente, y dando lugar al producto final, que va a ser un alcohol. Aquí tenemos un mecanismo de tipo SN2. ¿Por qué la reacción de arriba no puede dar SN2? Porque el nucleófilo es malo y no ataca, y el sustrato está muy impedido, es terciario, y no deja que el nucleófilo se acerque a él. ¿Y cómo se resuelven en estos casos? ¿Cómo se resuelve la reacción en los casos en los que la SN2 no es posible? Pues el mecanismo cambia hacia una SN1. ¿Cómo funciona la SN1? Pues resuelve los problemas que tiene la SN2 mediante un mecanismo en dos etapas. Una primera etapa en la que el sustrato se va a ionizar, se va a disociar por pérdida del grupo saliente. Algunas moléculas, una pequeña fracción, pierden el grupo saliente, generando un intermedio muy inestable, que es un carbocatión. Formamos un carbocatión. Este carbocatión
es muy reactivo, de manera que le pueden atacar nucleófilos tanto buenos como malos. Un nucleófilo como el agua es capaz de capturar este carbocatión para dar el alcohol final. Y además el carbocatión, son planos, los carbocationes son planos, los 4 carbonos que tenemos aquí dibujados se sitúan todos ellos, se localizan todos ellos en el mismo plano, presenta dos caras perfectamente accesibles para el nucleófilo. El nucleófilo puede atacar por arriba o por abajo sin problema ninguno, es decir, el carbocatión resuelve los impedimentos estéricos que tiene el sustrato de partida. Al sustrato de partida no le va a poder atacar el nucleófilo debido a el volumen ocupado por los metilos. Hacen imposible la entrada del nucleófilo al carbono. Una vez que el grupo saliente se va, el carbono ya queda menos impedido y el nucleófilo le puede atacar. Además, si el nucleófilo es malo, no tiene importancia, también consigue atacar. Aquí, al carbono de partida, de la molécula de partida, del alcoalcano, no le puede atacar un nucleófilo malo, requiere nucleófilos buenos. Sin embargo, el carbocatión muy reactivo sí puede ser atacado por cualquier tipo de nucleófilo. Cuando un nucleófilo sea malo, tendrá que dar una SN1, porque no será capaz de dar la SN2. Le pasa al agua, a los alcoholes, al ácido acético, tienen que seguir mecanismos unimoleculares, SN1. Y también ocurre con sustratos terciarios, no pueden dar SN2 porque están demasiado impedidos y por tanto, ¿qué mecanismo seguirán? La SN1. Podemos decir que cuando las condiciones no son adecuadas para la SN2, surge el mecanismo alternativo que es la SN1. Esta primera etapa de formación del carbocatión se continúa con un segundo paso. Aquí he dibujado el carbocatión plano. Continúa con una segunda etapa, la etapa 2, que es el ataque nucleófilo al carbocatión. En este caso, el yoduro del medio captura el carbocatión formado para generar el yodo alcano correspondiente. Siguiendo este mecanismo, podemos justificar la reacción entre un sustrato terciario y un nucleófilo como el yoduro, que es un buen nucleófilo, gracias a la pérdida del bromo y a la formación de un carbono accesible para ese nucleófilo. Y también podemos justificar que la reacción ocurra con nucleófilos malos como el agua, gracias a que el carbocatión tiene una gran reactividad y un nucleófilo, aunque sea malo, le puede atacar. Vamos a ver ahora el diagrama de energía de la SN1. Vamos a dibujar aquí de nuevo las dos etapas que acabamos de ver, la ionización del sustrato con formación de un carbocatión plano y el ataque del nucleófilo al carbocatión. Vamos a dibujar el diagrama. Como se trata de dos etapas, va a tener dos estados de transición. El diagrama es energía frente a coordenada de reacción. Aquí vamos a dibujar los reactivos de la primera etapa. El reactivo, hay un solo reactivo que es el aloalcano, el bromuro de terbutilo. Se genera como producto de la primera etapa un carbocatión que va a ir situado aquí. Se trata de un intermedio de reacción. La formación de ese carbocatión transcurre a través de un estado de transición en el que el enlace carbono-bromo se rompe, línea de puntos que indica que ese enlace se está rompiendo, el bromo se va polarizado negativamente y el carbono queda polarizado positivamente hasta alcanzar carga positiva en el intermedio. Este carbocatión va a ser capturado por el yoduro en la siguiente etapa de la reacción, enlace carbono-yodo que se está formando y conduce al producto final, que es el yoduro de terbutilo. La primera etapa del mecanismo, la formación del carbocatión, es el paso lento de la reacción. Los carbocationes son intermedios muy inestables, su formación es muy lenta, muy difícil, por tanto requiere una gran energía de activación y la velocidad de esta reacción, la velocidad de la SN1 depende exclusivamente de la primera etapa. Debido a esto, la cinética de la reacción se puede representar de la siguiente manera. Una SN1 tiene una velocidad de reacción que es igual a la constante cinética K por la concentración de un único reactivo que es el sustrato. No depende para nada la velocidad de la SN1 del nucleófilo, porque la primera etapa es el paso lento de la reacción, etapa lenta, y en ella solamente participa el sustrato. La velocidad de una reacción química, en la mayoría de los casos, es una constante cinética K por la concentración de los reactivos del paso lento. En este caso, la etapa lenta es la primera, tiene un único reactivo, por tanto la velocidad viene dada por este
por esta expresión, ¿no? Y al depender exclusivamente de una especie, se dice que es unimolecular, es una reacción unimolecular. Por tanto, se trata de una sustitución nucleófila unimolecular. Aunque no solo en este vídeo, sino en otros, no he dibujado bien el nombre de estas reacciones, tanto SN2 como SN1, la N debe pintarse en mayúscula, pero de subíndice. Se escribe de esta forma, y en el caso de las SN2, pues también, ¿no? La N de subíndice. Bien, estos son las características más destacables de esta nueva reacción, su mecanismo y su diagrama de energía. Y en el siguiente punto vamos a ver la estereoquímica. La estereoquímica de la SN1 es diferente a la de la SN2. En el caso de la SN1 no hay una estereoespecificidad en la reacción, sino que tiende a generar mezclas racémicas. La SN1 forma racematos debido a que el carbocatión plano es atacado por ambas caras, tanto desde arriba como desde abajo, y esto conduce a la formación de enantiómeros o incluso de diastereoisómeros, dependiendo del sustrato de partida. Bien, entonces en ese video hemos terminado de ver la parte del diagrama de energía de la reacción SN1, que consta de dos etapas. Primera etapa lenta, formación de un intermediario carbocatión, y la segunda etapa rápida, que es la captura de este carbocatión por el nucleófilo. Por lo tanto, como es una segunda etapa y es rápida, no interesa si el nucleófilo es un buen nucleófilo o un nucleófilo débil, puesto que interviene en la segunda etapa, y la etapa determinante de la velocidad de la reacción es la primera etapa, donde se da la ruptura del enlace carbono-grupo saliente. Entonces, recuerden siempre que si partimos de un compuesto quiral, vamos a tener un cambio en esta estructura que se va a volver plana en el carbocatión, y va a tener dos caras para ser capturadas por el nucleófilo, dando lugar a la formación de una mezcla racémica, que ayer decíamos que esto es ideal, 50-50, pero que en realidad, a medida que se va alejando el grupo saliente, recién va dando lugar a que esa cara pueda ser atacada por el nucleófilo. Entonces hay un ligero porcentaje mayor de ataque por la parte posterior, puesto que esa parte está accesible y libre para que el nucleófilo pueda unirse al carbocatión. Vamos a ver en este siguiente video estos aspectos de estereoquímica, por favor. En este punto 11 de la teoría de reacciones de sustitución vamos a ver la estereoquímica de la SN1. Vamos a dibujar una reacción de tipo SN1 entre este sustrato secundario, el carbono alfa tiene dos cadenas carbonadas, y un nucleófilo malo como el agua, que va a seguir una reacción de tipo SN1 para formar un alcohol. Pero este alcohol se va a obtener en forma de una mezcla racémica. Se obtiene como mezcla en igual proporción de dos enantiómeros. Aquí tenemos el enantiómero con estereoquímica. El OH es grupo A, el etilo B, metilo C, hidrógeno hacia nosotros, tiene estereoquímica R. Y este segundo enantiómero es OHA, etilo B, metilo C, hidrógeno hacia adelante, este tiene estereoquímica S. Ambos se obtienen en idéntica proporción, y por tanto el producto formado en esta SN1 carece de actividad óptica. Es un producto ópticamente inactivo debido a la mezcla equimolar de ambos enantiómeros. Vamos a ver cómo tiene lugar la formación de este racemato a través del mecanismo de la SN1. En una primera etapa, el sustrato pierde el grupo saliente, es decir, se ioniza para formar un carbocatión plano. El bromo sale, se obtiene el carbocatión es plano con dos caras idénticas, la cara de arriba y la de abajo. Aquí este carbocatión lo hemos pintado en un plano perpendicular a la pantalla del ordenador. El hidrógeno viene hacia nosotros con cuña, el etilo al fondo y el metilo en el plano. Está dibujado en un plano perpendicular y tiene dos caras, la de arriba y la de abajo. En la segunda etapa, este carbocatión es capturado por el nucleófilo. Es atacado por el nucleófilo, que es el agua. Aunque es un nucleófilo malo, ataca sin problema a una especie tan reactiva. Y el agua puede atacar
por dos posiciones a ese carbono positivo. Puede atacarle por la cara de arriba, como indico aquí, o bien por la cara de abajo. Dado que es un carbocatión plano con dos caras idénticas, el ataque tendrá lugar por ambas caras con igual probabilidad. Si atacamos desde arriba, el agua se unirá al carbono por la cara de arriba, los sustituyentes se doblan hacia abajo para mantener la disposición tetraédrica de un carbono sp3. Mantenemos, como puede observarse, las líneas a trazos, las cuñas, grupos en el plano. Tan solo unimos por la parte de arriba el agua que ataca. La pérdida de un protón del agua nos va a generar el alcohol final. Así obtenemos el primer enantiómero, el enantiómero R de la molécula. A continuación vamos a ver cómo el ataque del agua por la cara de abajo nos genera el enantiómero S. De nuevo dibujo el carbocatión, el agua ataca desde abajo, los sustituyentes del carbocatión se doblan hacia arriba, se desprotona el agua, el ion oxonio pierde su protón y obtenemos el enantiómero S del 2-butanol. El resultado de la reacción SN1 es la formación de una mezcla racémica en igual proporción. Es la formación de una mezcla racémica que son dos enantiómeros obtenidos en idéntica proporción. Aquí podemos ver el carbocatión. Este es el carbono positivo con sus dos caras, la cara de arriba y la cara de abajo. El agua puede atacar a este carbocatión tanto desde arriba como desde abajo, lo que forma los enantiómeros que comentamos anteriormente. Bien, entonces en este aspecto, nuevamente, si vemos el carbocatión intermediario plano, este es el nucleófilo, tiene las dos caras completamente despejadas para atacar con la misma probabilidad y de esa manera dar la mezcla racémica. Sin embargo, una vez más, decíamos, si el bromo está de este lado o del otro lado, a medida que se va alejando, el lado en el que se encuentra el bromo, que se ha roto del enlace con el carbono, todavía crea un impedimento para el nucleófilo temporalmente hasta que se aleje completamente, lo cual favorece el ataque por el otro lado dando un desequilibrio. No es exactamente 50-50, pero tampoco es 70-30. Entonces, esta es un mecanismo ideal donde el grupo saliente es alejado inmediatamente a la formación del carbocatión. Pero normalmente hay un pequeño tiempo donde el nucleófilo captura por el lado opuesto, que llamamos el isómero de inversión, que se va a formar en una ligera proporción mayor al otro, pero si no es la mezcla racémica, más un ligero exceso del enantiómero de inversión. En este punto 12 de la teoría sobre reacciones de sustitución vamos a ver la importancia del grupo saliente en la reacción SN1. Para que una reacción SN1 tenga lugar requiere de un buen grupo saliente, debido a que la primera etapa del mecanismo consiste en la pérdida del grupo saliente con formación de un carbocatión. Si el grupo saliente es malo, la reacción será muy lenta o no tendrá lugar. Y con buenos grupos salientes esta etapa será rápida. Como esta primera etapa es la que limita la velocidad del proceso, toda la reacción global de la SN1 seguirá la misma velocidad que esta etapa. Por tanto, el grupo saliente es uno de los factores determinantes de la velocidad del mecanismo SN1. Si comparamos una serie de sustratos,
por ejemplo, con diferentes grupos salientes como pueden ser tosilatos, ioduros, bromuros, cloruros, observamos un incremento de velocidad a medida que nos movemos hacia la izquierda, porque el grupo saliente es mejor. El tosilato es de los mejores grupos salientes que tenemos. Los halógenos también son buenos grupos salientes, pero su capacidad como grupo saliente disminuye según subimos hacia arriba en su grupo. Por tanto, la primera etapa de la SN1 es la limitante de la velocidad, y cuanto mejor sea el grupo saliente, más rápida va a ir la SN1. Vamos a ver una situación en la que tenemos un sustrato que carece de grupo saliente. Es un alcohol. El OH muy básico no se comporta como grupo saliente y por tanto no es posible que ocurran reacciones de sustitución, ni SN2 ni tampoco SN1. Sin embargo, se observa que cuando añadimos un ácido de los halógenos, por ejemplo HBr, la reacción sí se produce y se sustituye el grupo hidroxilo por el bromo. ¿Cómo tiene lugar esta reacción? ¿Por qué tiene lugar a pesar de llevar un mal grupo saliente al sustrato? Bueno, la razón está en que el grupo hidroxilo en medios ácidos se protona, actúa como base a través de sus pares solitarios y se protona con los protones del medio para dar lugar al ion oxonio. El ion oxonio sí es muy buen grupo saliente, se pierde en forma de agua, por tanto este sustrato secundario se puede ionizar. Una vez que el agua se va, se genera un carbocatión con una estabilidad suficiente, y a continuación el bromuro que hay en el medio ataca ese carbocatión para dar lugar a la molécula final, al alvalcano final. Aquí en este ejemplo de SN1 transformamos el alcohol, el grupo hidroxilo, lo transformamos en un buen grupo saliente mediante protonación. También podemos emplear un segundo recurso que es formar un tosilato mediante cloruro de tosilo. Eso también convertiría el OH en un buen grupo saliente y permitiría un mecanismo de tipo SN1 en el caso de que las condiciones fueran adecuadas. En el punto 13 de las reacciones de sustitución vamos a ver el nucleófilo en la SN1. La característica más importante del nucleófilo es que no afecta a la velocidad de la reacción SN1. Da igual tener un nucleófilo bueno o un nucleófilo malo, como puede ser el agua o los alcoholes, que la velocidad de la reacción se va a mantener idéntica. ¿A qué se debe esto? Se debe a que en una SN1 el paso lento, que controla la velocidad de la reacción, es la etapa en la que el bromo o en la que el grupo saliente abandona el carbono y forma el carbocatión. En esa primera etapa el nucleófilo no influye para nada. Por tanto, es igual emplear un nucleófilo como el metanol, que es un nucleófilo malo, que un nucleófilo mucho mejor como la acida, que la velocidad de la reacción SN1 será igual con ambos nucleófilos. La velocidad de la SN1 se ve afectada por el grupo saliente, por el disolvente, por el tipo de sustrato que tenemos, pero no por el nucleófilo añadido. Sin embargo, cuando mezclamos dos nucleófilos diferentes con un sustrato, se va a obtener una mezcla de dos productos resultantes del ataque al carbocatión de ambos nucleófilos. Y el producto que viene de atacar con el nucleófilo mejor, con el mejor nucleófilo, va a ser mayoritario. Es decir, entre metanol y acida, la acida atacará preferentemente a los carbocationes, generando mayoritariamente su producto final. Sin embargo, el metanol atacará en mucha menos proporción y el éter será un producto minoritario. La velocidad de la reacción es igual mezclando ambos nucleófilos que poniendo solamente uno de ellos. Si ponemos solo metanol o solo acida, la reacción seguirá idéntica velocidad. ¿Cómo se explica esta competencia entre los nucleófilos por captar el carbocatión formado? Bueno, en la primera etapa de la SN1 se produce la pérdida del bromo, es decir, se ioniza el sustrato para generar un carbocatión. En este caso tenemos un carbocatión terciario de una estabilidad importante. El carbocatión es plano, con dos caras idénticas por las que será atacado
por las que atacará el nucleófilo, y como en el medio tenemos una mezcla de dos nucleófilos, metanol y ácida, esos nucleófilos van a atacar al carbocatión. Si es el metanol el que ataca, se formará un éter. Después de la pérdida de un protón del metanol, se obtendrá el éter correspondiente. Ahora bien, si es el ion ácida el que captura el carbocatión, obtendremos una ácida como producto final. Como el ácida es mucho mejor nucleófilo que el metanol, el producto mayoritario será la ácida. La velocidad del proceso depende de la primera etapa y por tanto es independiente de cuál de los dos nucleófilos capture ese carbocatión. Por tanto, bueno, en resumen, el nucleófilo que añadimos a un SN1 no afecta a la velocidad de la reacción, y cuando mezclamos dos nucleófilos, uno mejor y otro peor, el mejor nucleófilo va a ser el que captura los carbocationes preferentemente, dando el producto mayoritario. Bien, entonces en estos dos videos vemos dos aspectos de la reacción SN1. En el anterior video veíamos el grupo saliente, que tiene las mismas características que en la SN2. Es decir, un mejor grupo saliente será aquel que se encuentre estabilizado a la derecha de la reacción. Y en esto no cambia el orden de buenos grupos salientes en la SN2 o en la SN1. En cambio, en este último video vemos el aspecto del nucleófilo y aquí sí hay una diferencia importante entre la SN2 y la SN1. La SN1 no depende del tipo de nucleófilo, si es bueno o malo. En cambio, la SN2 sí depende. Si es un buen nucleófilo, se va a dar una SN2 y si no, vamos a tener dificultades en realizar la sustitución con un mal nucleófilo. Evidentemente el sustrato va a tener importancia, puesto que en la SN2 solamente los primarios y secundarios pueden dar una SN2, los terciarios no. Los primarios sin ningún problema, los secundarios con algunas dificultades, pero los terciarios no hacen sustitución nucleofílica SN2. Así el buen grupo saliente esté en cada uno de estos sustratos. Necesitamos un buen nucleófilo para la SN2 en un sustrato primario, porque si es un nucleófilo malo, tampoco vamos a tener un buen resultado. En la SN1, lo importante es la ruptura del enlace carbono-grupo saliente en la primera etapa determinante de la velocidad de la reacción, y con un buen grupo saliente esto se va a dar mucho más rápidamente, y el sustrato también va a tener su importancia, puesto que un carbocatión terciario es mucho más fácil de formar que un secundario, que a su vez es muchísimo más fácil de formar que un primario, que es difícil y muy, muy difícil de formar un carbocatión con un solo carbón. Entonces, una vez generado el carbocatión intermediario, el nucleófilo, bueno o malo, interviene, y si hay una mezcla de nucleófilos, como vemos en este último video, entonces sí habrá una competencia por capturar el carbocatión, y un buen nucleófilo será más efectivo, capturará más rápidamente el carbocatión que un nucleófilo débil. En el punto 14 de las reacciones de sustitución vamos a ver el sustrato en la reacción SN1. El sustrato es muy importante en la reacción SN1, puesto que de él va a depender que la reacción tenga lugar e incluso la velocidad con la que se va a producir. En la primera etapa de la SN1, que es la etapa lenta, la que limita la velocidad de la reacción, se va a producir la ionización del sustrato, con formación de un carbocatión. La estabilidad de ese carbocatión va a ser clave en el transcurso de la reacción SN1. Existen distintos tipos de carbocationes. Por ejemplo, aquí tenemos el catión metilo, aquí un catión primario, que es el catión etilo, y es un carbocatión primario debido a que el carbono sobre el que se sitúa la carga positiva tiene una sola cadena. Ese tipo de carbocationes se denominan primarios.
Aquí tenemos el catión isopropilo, que es un carbocatión secundario, puesto que del carbono cargado parten dos cadenas carbonadas, por tanto secundario, y el catión terbutilo, del que parten tres cadenas carbonadas y por tanto se trata de un carbocatión terciario. Se observa que la estabilidad de estos carbocationes se incrementa según vamos del catión metilo al catión terciario. Es decir, un carbocatión terciario como el terbutilo presenta una enorme estabilidad. ¿Qué importancia tiene esto? Es muy importante en la SN1, puesto que la primera etapa genera carbocationes. Si esos carbocationes son estables, se formarán fácilmente. Si no son estables, no se formarán. Por ejemplo, un catión como el metilo es un catión muy inestable y no llega a formarse. El catión etilo es más estable, pero aún tiene graves problemas de estabilidad y tampoco es un carbocatión a través del cual pueda transcurrir una reacción de tipo SN1. Por tanto, la reacción SN1 tiene que generar carbocationes como mínimo secundarios o terciarios. Vamos a dibujar aquí algunos sustratos y ver cómo al perder el grupo saliente generan diferentes tipos de carbocationes con diferente estabilidad. Por ejemplo, si consideramos el bromuro de metilo, cuando el bromuro de metilo se ionice por pérdida del bromo, vamos a obtener un catión que es el catión metilo. Este catión metilo es muy poco estable, por tanto no se va a formar. Esto significa que el bromuro de metilo no puede generar una reacción SN1, puesto que no va a formar carbocatión. Si pasamos al bromuro de etilo, cuando el bromuro de etilo se ionice por pérdida del bromo, va a producir un catión primario, un carbocatión primario. Y este carbocatión primario también es inestable, de manera que tampoco va a transcurrir la reacción a partir de ese sustrato, puesto que genera un carbocatión de poca estabilidad. Es decir, los haluros de alquilo y los sustratos primarios no dan SN1, puesto que no forman carbocationes estables. No tiene lugar con estas moléculas la reacción SN1. ¿Dónde empieza a funcionar una reacción SN1? Pues empieza a funcionar con sustratos como por ejemplo el bromuro de isopropilo. Si tenemos un sustrato como el bromuro de isopropilo, sí se puede ionizar sin grandes dificultades, puesto que va a generar un carbocatión mucho más estable, que es un carbocatión secundario. Y es especialmente favorable la reacción SN1 con el bromuro de terbutilo, porque el bromuro de terbutilo, cuando pierde su bromo, nos genera un carbocatión de una estabilidad importante, el más estable de todos, que es el carbocatión terciario. Por tanto, aquí podemos ver la importancia del sustrato en la SN1. La SN1 solamente funciona con sustratos que sean secundarios o terciarios, para que se generen carbocationes estables. La estabilidad del carbocatión influye en la velocidad de la reacción y también en que ocurra o no. Estas SN1s no tienen lugar o son lentísimas. Estas ya ocurren a una velocidad importante, siendo más rápida la del sustrato terciario que la del sustrato secundario, porque forma un carbocatión de mayor estabilidad. Bueno, ahora nos queda por discutir un último detalle, y es por qué unos carbocationes son más estables que otros. ¿Por qué el catión metilo es el más inestable y sin embargo un primario es más estable, un secundario más y un terciario más? Bueno, si dibujamos el catión etilo, el catión primario, y dibujamos los orbitales, vamos a dibujar el orbital vacío que tenemos en el carbono positivo, un orbital que está vacío, y además vamos a dibujar uno de los enlaces carbono-hidrógeno del metilo. Representamos el enlace sigma, carbono-hidrógeno, orbital sp3, híbrido sp3 del carbono solapando con 1s del hidrógeno, y este enlace sigma carbono-hidrógeno va a interaccionar por solapamiento con el orbital vacío del carbono. Esta interacción estabilizante se conoce como hiperconjugación. La hiperconjugación va a aportar densidad de carga al orbital vacío del carbocatión, dándole estabilidad.
Y esta interacción se establece entre los enlaces sigma carbono-hidrógeno de las cadenas que parten del carbono positivo y su orbital vacío. En el caso del catión etilo solamente es posible una interacción por hiperconjugación. Pero si dibujamos el catión isopropilo, y lo representamos de igual manera, dibujamos el orbital vacío sobre el carbono y los enlaces carbono-hidrógeno de los metilos que quedan paralelos al orbital vacío, se van a poder producir dos interacciones por hiperconjugación. Estas interacciones hacen que el catión isopropilo sea más estable que el etilo, el cual solamente tiene una interacción posible. Si dibujáramos este tipo de diagrama para el catión terbutilo, veríamos tres interacciones por hiperconjugación entre los enlaces carbono-hidrógeno de los tres metilos y el orbital vacío. Eso le daría mayor estabilidad que el catión secundario. Por tanto, la hiperconjugación va a ser el fenómeno que va a estabilizar los carbocationes por solapamiento de los enlaces carbono-hidrógeno de las cadenas con el orbital vacío. En resumen, en la SN1 se requiere de un carbocatión estable. Tiene que ser un carbocatión como mínimo secundario o terciario, ya que se requieren dos interacciones o tres por hiperconjugación para que el carbocatión tenga una estabilidad importante. Si el carbocatión no es estable, no se forma y la SN1 no tiene lugar. Cuanto más estable sea, más rápida será la reacción SN1. En este último punto de la reacción de sustitución nucleófila unimolecular vamos a ver el disolvente. El disolvente es importante en la SN1 ya que la primera etapa de esta reacción genera un carbocatión que se ve estabilizado por disolventes próticos, disolventes que tengan una buena capacidad para interaccionar con el carbocatión, cediéndole densidad electrónica, lo van a estabilizar. Podemos ver el ejemplo del bromuro de terbutilo. Si dibujamos el bromuro de terbutilo, la primera etapa del mecanismo SN1 supone la pérdida del grupo saliente. El bromo se va como grupo saliente, formándose un carbocatión que es una especie inestable, aunque en este caso, dado que es terciario, tiene una estabilidad bastante importante, pero la estabilidad de este carbocatión permitirá que el mecanismo SN1 transcurra de forma más rápida. Es la etapa lenta y cuanto más se estabilice este intermedio de reacción, mejorará la velocidad de la reacción. ¿Cómo podemos estabilizar este intermedio? Pues lo podemos estabilizar mediante interacciones con el disolvente. Por ejemplo, si el carbocatión se forma en un medio en el que hay agua, el agua interaccionará mediante interacciones entre el oxígeno polarizado negativamente del agua y el carbono positivo, tendrá lugar una interacción que estabilizará el carbocatión, es decir, cederá densidad de carga negativa al orbital vacío, estabilizándolo. Cuantas más moléculas de agua se dispongan en torno a él, más se estabilizará. La estabilización del carbocatión supone que la primera etapa de la SN1 tendrá lugar de forma más rápida. Vamos a ver este hecho con unos modelos moleculares. Aquí tenemos el carbocatión generado durante la SN1, el catión terbutilo, las moléculas de agua, y estas moléculas de agua con su oxígeno polarizado negativamente interaccionarán con el carbono positivo, cediéndole carga a su orbital vacío y estabilizándolo. Podemos ver también aquí la representación de las moléculas con sus fórmulas, el catión terbutilo y las moléculas de agua interaccionando con él. ¿Qué supone esta interacción en el diagrama de energía de la SN1? Sabemos que la SN1, si dibujamos para ella un diagrama de energía frente a coordenada de reacción,
pues observamos que debido a que son dos etapas, la SN1 es un mecanismo que transcurre en dos pasos, tenemos dos estados de transición. El primero de alta energía, que es el que forma el carbocatión, y el segundo de mucha menos energía, que es el ataque nucleófilo. Aquí se forma la especie positiva. Ahí tenemos el intermedio de reacción, que es el carbocatión. ¿Qué ocurre si trabajamos con un disolvente prótico como pueden ser agua o alcoholes? Pues el mecanismo, el diagrama de energía se modifica de manera que la energía de activación y la posición en la que se encuentra el carbocatión van a disminuir de forma importante. Ese será el nuevo diagrama de energía, es decir, el carbocatión formado ahora, estabilizado por las moléculas de disolvente, posee menos energía y además se forma a través de un estado de transición de menor energía. La reacción se hace más rápida debido a la estabilización por parte del disolvente del carbocatión. En rojo podemos considerar un disolvente como puede ser el agua, un disolvente como el agua en rojo, y en azul podría ser un disolvente aprótico polar, como por ejemplo la acetona o el DMSO o el DMF. Pues en DMSO o en DMF la reacción va más lenta, va peor que en agua. Por tanto, la SN1 se favorece con los disolventes próticos, como pueden ser agua, alcoholes, ácido acético. Son muy buenos disolventes para esta reacción. Al contrario de la SN2, la SN2 prefiere disolventes apróticos polares como DMF, DMSO, acetona, que no rodean tanto el nucleófilo y le dejan capacidad para atacar. O visto de otra manera, no estabilizan tanto los reactivos de la SN2, haciendo que la energía de activación sea más baja. En el caso de usar disolventes apróticos en la SN2 y en la SN1 se requieren los disolventes próticos. Bien, entonces en estos videos hemos podido apreciar las características principales de la SN1 en cuanto al sustrato, al grupo saliente, al nucleófilo y también al disolvente. Y vemos de que cuando tenemos un sustrato primario, la reacción de sustitución procede vía SN2 exclusivamente, puesto que se formaría un carbocatión muy inestable para la SN1 que tarda mucho tiempo en formarse, una energía de activación mucho más alta. Cuando el sustrato es terciario, es al contrario, una energía de activación muy importante y además un acceso muy difícil del nucleófilo por la parte posterior al carbono que tiene el grupo saliente. Y por otro lado, la ruptura del enlace carbono-grupo saliente es rápida, formando el carbocatión entonces estable, mucho más estable el terciario que el secundario. ¿Y qué pasa con los secundarios? Tienen las dos opciones, hay una competencia entre la SN2 y la SN1. Si el carbocatión que se forma es estable en el sustrato secundario, tenemos una SN1, pero también hay la posibilidad de un acceso por el nucleófilo, aunque es restringido, pero dando lugar a una SN2. Entonces hay una competencia que puede, bueno, también manejarse a través de las concentraciones, puesto que la SN2 depende de la concentración de ambos reactantes, en cambio la SN1 solamente de la concentración del sustrato. Entonces, si se tiene una concentración elevada de nucleófilo
va a favorecer la SN2 si se tiene una concentración diluida del nucleófilo, y mal nucleófilo en sí va a favorecer la SN1. Entonces hay en todos los casos una competencia entre SN2 y SN1, pero en los extremos, sustratos primarios, sustratos terciarios, sustratos primarios SN2, sustratos terciarios SN1. Buenos nucleófilos, nucleófilos cargados, nucleófilos débiles, los nucleófilos neutros, y disolventes polares apróticos para favorecer la SN2, disolventes polares próticos para favorecer la SN1. Entonces vamos a terminar esta parte con un video que nos muestra esta competencia entre SN2 y SN1. En este punto vamos a ver la competencia entre las reacciones de sustitución nucleófila bimolecular y las de sustitución nucleófila unimolecular. Veremos, dependiendo del tipo de sustrato que tengamos, qué mecanismo predomina, qué mecanismo puede tener lugar de las dos reacciones. Así, por ejemplo, si tenemos un sustrato de tipo bromuro de metilo, el mecanismo de tipo SN1 no puede tener lugar, porque formará un carbocatión metilo que es muy inestable. Se generará un catión de este tipo, el catión metilo, y ese catión es inestable, no tiene estabilidad suficiente para que la reacción SN1 pueda transcurrir. Por tanto, una SN1 con un haluro de metilo no puede tener lugar. Sin embargo, la SN2 se observa que es una reacción que transcurre de forma rápida, va a ser una reacción rápida. Con un primario nos ocurre lo mismo, la SN1 no tiene lugar porque generamos un carbocatión también muy inestable, aunque el catión primario ya tiene una estabilización por hiperconjugación, sigue siendo muy inestable y no se forma. Y la SN2 pues aún continúa teniendo una velocidad importante, es una reacción rápida. Un poco más lenta que en el caso del sustrato de metilo, puesto que ahora la cadena carbonada es mayor, ejerce mayor impedimento estérico, ya que el carbono alfa tiene una cadena partiendo de él por ser sustrato primario, pero la reacción sigue funcionando perfectamente, sigue siendo rápida. En el caso de un sustrato secundario, la SN1 funciona, ya tiene lugar el mecanismo SN1 sin problema, aunque no va a ser una reacción muy rápida, más bien podemos decir que se trata de una SN1 relativamente lenta, debido a que el carbocatión que se forma tiene estabilidad, va a ser un carbocatión secundario y los cationes secundarios son estables. Sin embargo, su estabilidad no es suficientemente grande como para que la reacción transcurra a una velocidad importante. También nos ocurre con la SN2. La SN2, pues el sustrato secundario empieza a tener impedimentos importantes. Las dos cadenas que parten del carbono alfa hacen difícil la aproximación del nucleófilo al carbono al que tienen que atacar, y también se vuelve bastante lenta, se hace lenta, bastante más lenta que en el caso de los primarios. Pero ambas reacciones tienen lugar sin ningún problema. ¿Qué puede permitirnos que estas reacciones vayan más rápidas? Pues por ejemplo el disolvente. En el caso de una SN1 nos iría muy bien un disolvente prótico. Los disolventes próticos estabilizan el carbocatión, son disolventes que estabilizan el carbocatión y permiten que la reacción funcione mejor. Disolventes como por ejemplo el agua. El agua es un disolvente que nos va a ir muy bien para el mecanismo SN1. Y en el caso de la SN2, ¿qué debemos usar? Pues debemos usar lo contrario, un disolvente aprótico. Debemos usar un disolvente aprótico, tiene que tener polaridad para que nos disuelva ese disolvente aprótico, debe tener polaridad para que nos disuelva el sustrato y el nucleófilo, pero que lo rodee lo mínimo posible. Que rodee lo mínimo posible al nucleófilo para permitirle atacar disolventes como DMF, DMSO, acetona. Mejoraría el mecanismo SN2, y los próticos que estabilizan el carbocatión rodeándolo y estabilizándolo mejoran el mecanismo SN1. Por tanto, con un secundario ambos mecanismos pueden tener lugar. El disolvente permite que mejore la velocidad bien de la SN1 el prótico, bien de la SN2 el aprótico. Es muy importante un factor que es el nucleófilo a la hora de decidir qué mecanismo se sigue.
Nucleófilos muy malos, como agua, alcoholes y acético, tenderán a dar SN1, irán a través de carbocationes, mientras que los nucleófilos buenos atacarán al carbono antes de que el grupo saliente se vaya y seguirán mecanismos de tipo SN2. Un terciario tiene un mecanismo prohibido para él, que es la SN2. El sustrato terciario está tan impedido debido a las 3 cadenas que parten del carbono alfa que la SN2 es una reacción inviable o extremadamente lenta. Sin embargo, la SN1 va muy bien y tiene lugar de forma muy rápida. Es una reacción que ocurre de forma rápida. Muy rápida, debido a que el carbocatión formado es de una gran estabilidad. Se forma un carbocatión terciario muy estable. Por tanto, resumiendo, si tenemos un sustrato primario, el sustrato primario es el sustrato que posee un grupo saliente sobre un carbono alfa del que parte una sola cadena. Este sustrato primario solamente puede dar un tipo de mecanismo, que es la SN2. La SN1 no es posible, puesto que forma un carbocatión inestable. Si tenemos un sustrato secundario, el carbono que tiene el grupo saliente es un carbono del que parten 2 cadenas, en este caso son posibles ambos mecanismos. Es posible la SN1 y la SN2. Hay factores que influyen, como puede ser el disolvente y sobre todo el nucleófilo al que se añada este sustrato. Nucleófilos buenos atacarán y darán SN2. Nucleófilos malos no consiguen atacar, esperan a la ionización del sustrato y buscan los mecanismos de tipo SN1. Y por último, si tenemos un sustrato con un grupo saliente sobre un carbono terciario del que parten 3 cadenas, solamente es viable un mecanismo, que es el mecanismo SN1. Sustrato muy impedido que no permite el ataque del nucleófilo, de manera que debe esperar a la ionización, debe esperar a perder el bromo para formar el carbocatión, y ahí es donde sí puede atacar el nucleófilo. Bien, esperando entonces que estos videos hayan sido complementarios a los temas que hemos ido trabajando, tanto en la SN2 como en la SN1. Entonces, en este último video lo que hemos visto es esta competencia entre SN2 y SN1 y vemos un cuadro que nos resume claramente qué sustratos y en qué condiciones van a seguir una sustitución nucleofílica de orden 2 y qué sustratos y en qué condiciones seguirían una sustitución nucleofílica de orden 1. Bien, vamos a pasar ahora a lo que son las eliminaciones, que es la segunda parte de esta unidad, y para lo cual voy a poner un documento. Un minuto, por favor. Bien, entonces en esta diapositiva vemos un sustrato con un carbono primario y un grupo saliente, es un haluro o halogenuro de alquilo primario, y vemos acá un acetiluro, que es un buen nucleófilo, y por lo tanto estamos en esta posibilidad de hacer una sustitución nucleofílica SN2, donde atacamos con el par de electrones este carbono. El grupo saliente X es un halógeno, es un buen grupo saliente, y hemos hecho un enlace nuevo, carbono-carbono, de esta manera, alargando la cadena de triple enlace y en las condiciones que hemos visto en la SN2. Sin embargo, acetiluro también tiene propiedades de base, y en general los nucleófilos son bases de Lewis. Y en esta reacción también se puede tener, digamos, esta característica de base del acetiluro, que puede captar un protón que esté activado
por la presencia vecina de este grupo halógeno. Entonces, estos van a ser protones relativamente ácidos que van a ser tomados por el acetiluro en este punto, y el par de electrones del enlace carbono-hidrógeno va a formar un doble enlace carbono-carbono expulsando al grupo saliente. Y esa es una reacción conocida como una reacción de eliminación, puesto que estamos quitando del sustrato un hidrógeno y un grupo X que están en carbonos vecinos. Entonces, la eliminación es una reacción que está en competencia con la sustitución nucleofílica en todos los casos. ¿Por qué? Primeramente, tenemos un nucleófilo que tiene esas dos particularidades, ser nucleófilo, pero también base a la vez. Pero no todos los buenos nucleófilos son buenas bases, como vamos a ver, y como son dos propiedades diferentes, la nucleofilicidad y la basicidad. La nucleofilicidad es algo relativo a la rapidez, a la cinética. La basicidad es relativa a la termodinámica, a la estabilidad. Entonces, podemos encontrar nucleófilos que sean buenos nucleófilos, pero que sean bases malas, o podemos encontrar nucleófilos malos y bases malas, o podemos encontrar nucleófilos malos, bases buenas, y también ambos casos. Entonces, las cuatro posibilidades se dan para estas dos características de nucleofilicidad y de basicidad. Entonces, podemos tener un nucleófilo pobre y base débil, que es lo más, digamos, no tan útil como base, pero sí como nucleófilo en el caso en que hagamos una sustitución SNU. Pero para una eliminación necesitaremos entonces que se trate de bases fuertes, pero que sean poco nucleófilas para evitar la sustitución. Bien, ¿cómo se da la eliminación? Entonces, vemos acá una reacción donde tenemos un sustrato que es un halógeno terciario, reaccionando con una base fuerte, como es etóxido de sodio en etanol. Y tenemos la posibilidad de hacer la eliminación en este carbono vecino y el halógeno, formando un doble enlace terminal que está acá. O tenemos este otro carbono vecino a la izquierda que puede eliminar su hidrógeno con el bromo, formando este doble enlace con esta estructura. Entonces se va a poder formar ambas en vista de que el halógeno no es simétrico, y hay una regla que es la regla de Zaitsev que indica de que se formará el alqueno más sustituido mayoritariamente. Entonces aquí vemos que 81% de este alqueno se forma frente al 19% de este otro alqueno terminal. En el caso en que formemos un doble enlace que tiene estereoquímica, vamos a ver primeramente por la regla de Zaitsev que se forma el doble enlace más sustituido. Este es el isómero trans, el isómero cis, y ambos en conjunto forman 70% del producto, y el 30% corresponde al alqueno terminal que esta base también puede formar haciendo eliminación entre un hidrógeno de acá, de este carbono, y el halógeno en el carbono vecino. Bien, entonces se conocen dos tipos de eliminación según su cinética. La eliminación E2, en la cual la velocidad de la reacción es proporcional a la concentración del sustrato y a la concentración de la base. Entonces es necesario que la base ataque al protón en el carbono vecino y al mismo tiempo se forme el doble enlace y la expulsión del grupo saliente. Todo esto es un estado de transición único, donde vemos acá la captura del protón inicialmente formándose el enlace BH, base protón, la ruptura del enlace carbono-hidrógeno, está rompiendo, la formación del doble enlace y la ruptura del enlace carbono-halógeno, todo al mismo tiempo en una reacción llamada concertada. Es el estado de transición único, y el producto final, el alqueno que se forma, más el ácido conjugado de la base, más el grupo saliente
con su carga negativa. Entonces esta eliminación E2, como tiene una velocidad que depende de la concentración de ambos reactantes, es de orden bimolecular, por esto que es 2, y E de eliminación se escribe de esta manera, E2, y tiene lugar en una sola etapa y no pasa por ningún intermediario. Entonces, para que la eliminación E2 pueda tener lugar, es necesario que el sustrato adopte una conformación que sea antiperiplanar, es decir, que el hidrógeno del carbono vecino al que tiene el grupo saliente esté en el mismo plano que el enlace carbono-carbono y que el enlace carbono-grupo saliente. Es periplanar porque estos 4 átomos están en el mismo plano, el plano del papel o de la pizarra, y anti porque el hidrógeno está del lado opuesto en relación a este enlace simple del grupo saliente. Si vemos una proyección de Newman, veríamos desde acá el hidrógeno arriba y el grupo saliente en el carbono de atrás hacia abajo, lo que nos muestra un plano único que contiene a esos 4 átomos y están estos que se van a ser eliminados de lados opuestos. Entonces necesitamos un ángulo diedro de 180 grados. En cambio, la conformación sin periplanar pone los 4 átomos en el mismo plano. Esta es otra proyección de Newman, pero frente a frente está el hidrógeno y el grupo saliente. El ángulo diedro es 0, es una conformación eclipsada y esta conformación sin periplanar no es favorable para la eliminación E2 en vista de que debe haber una especie de cascada de los movimientos de los electrones de esta manera, donde la base toma el protón del lado opuesto al grupo saliente y este par de electrones va a solaparse con este orbital a medida que se va rompiendo el enlace carbono-grupo saliente y llegando al producto final que es el alqueno, el doble enlace. En cambio, si tuviéramos el grupo saliente de este mismo lado, entonces este solapamiento no podría expulsar al grupo saliente de la misma forma que lo hace acá. Acá es algo como una sustitución nucleofílica dentro del estado de transición, donde el par de electrones ataca por la parte posterior para que el grupo saliente se vaya por la parte anterior. En cambio, si este grupo X estuviera del mismo lado, el ataque sería frontal y eso no es factible o muy difícilmente. Entonces, esta es la razón por la que la conformación debe ser anticoplanar o antiperiplanar. Bien, entonces hay unos ejemplos de estas eliminaciones. Acá, por ejemplo, tenemos una molécula con bromo como grupo saliente, es simétrica, tiene grupos centros quirales, pero es una estructura meso. Y si toma la conformación sin periplanar, acá un hidrógeno, el carbono y el bromo en el mismo plano y estos del mismo lado, entonces tendríamos la proyección de Newman y si se hace la eliminación tendríamos este doble enlace con los grupos fenil de lados opuestos que corresponde a la geometría Z del doble enlace. En cambio, si se tiene el giro sobre este enlace simple de tal manera que los grupos que se eliminan están en una conformación antiperiplanar, vamos a tener esta eliminación acá y los dos grupos fenil estarán del mismo lado y será la estructura E del doble enlace que es favorecida, pese a que los grupos fenil son anillos aromáticos con cierto volumen, pero es la conformación del sustrato que da lugar a este alqueno, que es el favorecido respecto al Z.
Bien, esto pasa también en los anillos, como en este caso del cloro ciclohexano, donde tenemos una conformación y el cloro en posición ecuatorial más estable. La base tiene para la posibilidad de tomar un protón en el carbono vecino acá o en este otro carbono vecino acá. Pero vemos de que en esta conformación no vamos a conseguir poner este hidrógeno, estos dos carbonos y este cloro en un mismo plano, tampoco este hidrógeno y estos carbonos cloro en el mismo plano, ni estos en el mismo plano, tampoco estos. Entonces, esta conformación, que es la más estable con el cloro ecuatorial, no va a reaccionar para la eliminación. Pero sabemos también de que esta conformación puede cambiar a la otra silla, donde todo lo que es ecuatorial se convierte en axial. Y acá sí tenemos este hidrógeno axial, este también axial, y esta vez sí hidrógeno, carbono, carbono, cloro están en el mismo plano, o este igualmente en el mismo plano, y además de lados opuestos respecto a este enlace simple. Acá de lados opuestos respecto a este enlace simple. Entonces la base sí puede tomar el protón, formar el doble enlace y expulsar al grupo saliente, dando lugar a este doble enlace en el anillo. Que se haga la eliminación en este sitio o en este sitio forma un alqueno, el ciclohexeno, que es el mismo en ambos casos. Doctor, tiene su micrófono apagado. Perdón, en este caso habíamos visto ya la eliminación que en ambos lados nos da el doble enlace y el ciclohexeno es el producto final. Hasta acá no había problema en el audio. Sí. Ya, gracias. Bien, acá tenemos otro ejemplo donde encontramos una silla con un cloro axial y vecino un hidrógeno axial, donde vemos estos cuatro átomos en el mismo plano y en relación anti, entonces se llama transdiaxial, y la eliminación puede ser rápida, formando un doble enlace en esta región. En cambio, si cambiamos la posición del cloro a una posición ecuatorial, esta vez no tendremos la posibilidad de hacer una conformación periplanar y que sea anti, y por lo tanto no va a haber una reacción de eliminación para formar un doble enlace en esta región. Pero si se hace la inversión de configuración, donde todo lo que es ecuatorial se vuelve axial, esta vez tenemos acá un protón ecuatorial que no se va a acomodar en el mismo plano, pero sí este en azul se acomoda en el mismo plano y además anti, y va a ser el protón que la base puede tomar rápidamente para formar un doble enlace en esta posición. Entonces, pese a que la regla de Saiset dice que el alqueno más sustituido es el que se forma preferencialmente, dependerá de cuál de los sustratos se parte. Si tenemos este sustrato con el cloro en axial, es el doble enlace más sustituido. Pero si cambia la conformación y ponemos el cloro
en ecuatorial, acá, entre este y este la relación estereoquímica es de diastereómeros, no son enantiómeros. Entonces, este sí puede cambiar de conformación para dar lugar a una conformación antiperiplanar y hacer la eliminación y formar el doble enlace en este sitio. ¿Está claro? Entonces, recuerden que lo principal en este mecanismo va a estar en la conformación del sustrato, que debe ser antiperiplanar para que pueda existir la eliminación, y necesitamos una base fuerte y un grupo saliente bueno. Bien, por hoy nos vamos a quedar en este punto, nos queda muy poco para concluir. El martes vamos a terminar el tema y ya comenzaremos la unidad 4, que corresponde a los compuestos aromáticos. Entonces, sin